Hola, muy buenas noches, bendiciones, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Me presento, soy el profeta Miguel Soto, fundador de la Iglesia Ministerio Visionario en lo Sobrenatural. Vengo a darte un tema poderoso que desde aproximadamente un mes me estuve preparando, profundizando acerca de este tema, acerca de esta revelación, ¿verdad? Que en lo cual se ha dado a conocer bíblicamente, pero aquí en la tierra, eh, no tardando, ¿verdad? No tardando se dará a luz lo que, lo que Dios nos habla en la Biblia acerca de este tema, ¿sí? Eh, pues mira, el tema se llama Las maravillas de la bestia, parte uno. Voy a dar la primera parte porque es un tema muy extenso y te voy a arrojar los fundamentos bíblicos que hacen referencia de esto. Cada versículo que te estaré diciendo se va a interpretar, lo vamos a interpretar uno por uno. Amén. ¿Para qué? Para así de esa manera procesar este tema, para así conocer poco a poco, ya que ese es un tema muy profundo, muy extenso, y lo voy a hacer de esta manera para que usted tenga mayor entendimiento. Amén. Ahora, ojo aquí, vamos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 10 a 12. Amén. Ojo aquí, se lo voy a leer. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ojo aquí, pueblo. Eh, en Mateo capítulo 24, versículo del 10, muchos tropezarán entonces. El tema se llama las maravillas de la bestia. Ojo aquí. ¿Cuáles son las maravillas de la bestia? ¿Y qué tiene que ver este versículo con este tema? En sí, la palabra maravillas significa o da referencia, ¿sí?, a obras. La palabra maravillas en sí se dan a conocer como obras, acciones, ¿sí? Con lo cual, ¿verdad? Tiene un propósito, ya sea maravillar o espantar, ¿sí? Entonces, ya sea que dé a luz la luz o que dé a luz la oscuridad. Esas son las maravillas, ¿sí? Hacen referencia a este punto. Ahora, las maravillas de la bestia, en pocas palabras, las obras de la bestia, del diablo, en los últimos tiempos, hablando escatológicamente hablando, ¿sí? Dice que las obras del diablo va a hacer que muchos tropezarán. Ahora, pregunto, ¿a qué se refiere a muchos? No se refiere a la gente del mundo, sino que se refiere a la misma iglesia. Recordemos que la Biblia hace más referencia a la iglesia de Cristo que a la gente del mundo. ¿Sí? Simbólicamente hablando, hace más referencia a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, las obras del diablo o las maravillas del enemigo en los últimos tiempos, ¿sí?, dice que muchos van a tropezar, ¿sí?, y que se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo aquí, hay un versículo que dice, ¿sí?, que no todo aquel que profetiza es profeta. ¿Sí? Inclusive el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo. Entonces, toda persona que profetiza es aquel cristiano o cristiana nacido de nuevo. Ahora, cuando se refiere aquí a los falsos profetas, se refieren a los falsos cristianos. ¿Sí? Ojo aquí, pueblo, estoy aclarando este punto porque es importante. ¿Sí? Y si usted me dice, no, es que yo conozco a un profeta que es de oficio, a un profeta que sí está ungido como profeta, que sí está enviado por medio de un profeta, o sea, sí es un profeta ordenado, pero profetiza muerte, hace todo lo contrario, está haciendo malas cosas. Ojo aquí, pueblo, te lo vuelvo a repetir, son falsos cristianos. No me estoy refiriendo, o más bien este versículo no se refiere a nivel ministerial cuando dice falsos profetas, sino que se refiere a la iglesia, a los cristianos y cristianas. Si son falsos cristianos. En otro versículo dice que son falsos cristos. Amén. Ahora, ojo aquí, pueblo, ese punto ya está aclarado. Versículo 12.
Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ojo aquí pueblo, por haberse multiplicado la maldad, ¿sí? La maldad proviene del diablo, ¿sí? Entonces, por haberse multiplicado las maravillas, por haberse multiplicado la maldad, las obras de Satanás, de la maldad, ¿sí? El amor de muchos se enfriará. El amor proviene de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las últimas maravillas? ¿Cuáles son, ojo aquí, cuáles son las últimas maravillas de Satanás en estos últimos tiempos? Es de que el amor de muchos cristianos, el amor de la iglesia, se va a empezar a enfriar y ya lo estamos viendo desde muchos años atrás y ahorita más pueblo y más con lo que ha estado pasando, ¿verdad? Con el COVID-19. Eso es un ejemplo, pero no quiero tocar ese punto. Ahora, ojo aquí, otro versículo, otro fundamento bíblico que hace referencia al tema, las maravillas de la bestia. Vamos ahora mismo al libro de Apocalipsis. Ahora vamos a meditar mucho de Apocalipsis en este momento. Empezamos con el capítulo 17, versículos 6 a 9. Fíjate lo que tengo ya preparado, fíjate este tremendo tema. Dice el versículo 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos. Ojo aquí, la sangre de los santos, la palabra santos se refiere a los cristianos, ¿sí? A la iglesia de Cristo. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos. ¿Por qué la sangre de los santos? Porque se refiere en ese versículo a cristianos y cristianas, independientemente si tienen un ministerio o si son fundadores de iglesias, pero son cristianos, son hermanos y hermanas. Ojo aquí, esa gente, ¿sí? Esos hermanos y esas hermanas, ¿sí? Son gente que pecaron y no se arrepintieron. ¿Sí? A eso se refiere, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos. Ojo aquí, la mujer es la ramera, es el pecado, la fornicación, el espíritu babilónico. ¿Amén? Ahora, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande en admiración. Fíjate, Juan, el apóstol Juan, Dios le dio esta visión al apóstol Juan y el apóstol Juan quedó maravillado, ¿sí? Quedó, ¿no? O sea, la Biblia dice maravillado. Por eso, ojo aquí, mucha gente me escribió y me preguntaron, ¿a poco la bestia hace maravillas? ¿No? ¿O a poco la bestia puede maravillar? El diablo puede maravillar, ¿sí? Y bíblicamente hablando, el apóstol Juan se quedó maravillado por esa obra de Satanás, ¿sí? Entonces, ojo aquí, versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? O sea, el ángel, un arcángel, ¿sí? De Dios, le preguntó al apóstol Pablo, perdón, al apóstol Juan, le preguntó, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Dice, yo te daré el misterio de la mujer. Amén. Y de la bestia que tiene te daré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, perdón. Y de la bestia que la trae, el cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 8. Y la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y no de ir, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Ojo aquí, pueblo. Fíjate qué tremendo es esto. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor ya has meditado este versículo, pero hoy Dios nos lo vuelve a recordar. ¿Sí? Fíjate, versículo 8 lo voy a repetir de nuevo. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir al abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Ojo aquí, los moradores que no estén escritos en el libro de la vida, ¿quiénes son? Las personas, ¿sí? Que no recibieron a Jesús a tiempo o
los mismos cristianos que cayeron y no se arrepintieron. ¿Sí? Ahora, esa gente, escrito está que se van a maravillar por la bestia. ¿Sí? Ojo aquí, pueblo. Ojo aquí, porque aquí hace referencia en este versículo. Bienvenido Espíritu Santo. Aquí hace referencia al anticristo. Ojo aquí, pueblo. Ese es un tema para mí, muy profundo. ¿Por qué el anticristo, profeta Miguel? Porque el anticristo en sí, lo que va a provocar es que la gente sea engañada. Los cristianos sean engañados y maravillados. ¿Sí? Y digan, este, este es un hermano. Este es alguien del Dios. O sea, van a quedar como medios confundidos. Ojo aquí, pueblo. ¿Y dónde dice eso, profeta Miguel? Ahorita mismo en versículo bíblicamente hablando, te lo voy a leer más adelante. Dice, y aquí hay mente, versículo 9, y aquí hay mente, perdón, que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales asienta la mujer. Ojo aquí, pueblo, y aquí hay mente. La palabra mente significa conciencia. Conciencia y subconsciencia. En nuestra mente, hablando humanamente hablando, valga la redundancia, está la conciencia y la subconsciencia. Ojo aquí, pueblo, en el libro de Génesis, vamos a retroceder el libro de Génesis rápido. El libro de Génesis dice que Dios le dijo a Eva que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De acuerdo? Ahora, ahí se está refiriendo, ese árbol significa la sabiduría del bien y del mal. Amén. Entonces, ¿qué significa sabiduría? El conocimiento, ¿sí?, del bien y del mal. En pocas palabras, el conocimiento de ser un temeroso de Dios, pero también el conocimiento de ser hacedor de la maldad. Eso significa sabiduría de los dos lados, de los dos polos, de los dos puntos. Amén. De la luz y de las tinieblas. Ahora, aquí en ese versículo dice que aquí hay mente que tiene sabiduría. O sea, en la bestia dice ahí que tiene mente. O sea, la bestia tiene su conciencia y su subconsciencia, que tiene sabiduría. Pero sabiduría de hacer la maldad y de hacer el bien, pero dice la Biblia, el libro de Ezequiel, que más adelante lo voy a decir, te lo voy a leer también, ¿sí?, que por la multitud de su pecado la sabiduría se quebró, se torció. ¿Sí? Ojo aquí, pueblo, mete demanda, pueblo, y comparte este video, por favor. Ahora, en otro capítulo, dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 2 al 4. Dice, ojo aquí te voy a hablar del anticristo. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león. Ojo aquí, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ojo aquí, pueblo, aquí voy a parar. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ojo aquí, pueblo, el anticristo va a aparentar a ser una persona de luz, va a mostrar maravillas como sanar a gente. ¿Por qué, profeta? Porque después dice que toda la tierra se maravilló, se sorprendió, que cómo es posible que fue curado esa herida. ¿Sí? La herida se refiere, ojo aquí, pueblo, la herida se refiere en todos los términos. En ese momento, en los últimos días, que solamente Dios sabe cuándo va a suceder ese día, que el anticristo va a mostrar sanidades,
Porque déjame decirte que Satanás tiene dones. Y uno de sus dones que él tiene, porque son irrevocables, dice la Escritura, es sanar, es curar. Por eso hay brujos que curan, por medio del don del diablo. Ahora, el anticristo va a tener esos dones de Satanás. ¿Sí? A causa de eso, mucha gente se van a maravillar. A causa de eso, dice en nuestro versículo bíblico que dice que el diablo tiene poder de vestirse de ángel de luz. ¿Sí? Entonces, el anticristo se va a dar a conocer como una persona de luz. ¿Sí? Se va a vestir de luz. Pero no es que sea luz, sino que es el anticristo. ¿Sí? Engañando y seduciendo a toda la tierra y diciéndole, ¿sabes qué? Yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy tu hermano en Cristo. Mucho gusto. ¿Ah? Así se va a presentar el anticristo. Un ejemplo. Amén. Entonces, va a curar, va a sanar, va a hacer obras de caridad. ¿Mm? O sea, fíjate, tremendo. Y versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ojo aquí, ¿quién está diciendo? ¿Quiénes adoraron a la bestia y quién están diciendo? La gente que en ese entonces va a estar en la tierra. ¿Sí? Y esa gente van a decir, versículo 4 dice, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Cuando el anticristo se presente delante del, ojo aquí, pueblo, de la iglesia y de la gente del mundo y va a mostrar esas maravillas de Satanás, esa misma gente, ojo aquí, pueblo, por ver algo sobrenatural en sus ojos propios, ojos terrenales, escrito está, que se van a preguntar entre ellos mismos, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es semejante al anticristo? ¿Quién es semejante a esa persona, a ese ser? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Vamos en el libro de Ezequiel, pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, capítulo 28, versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron, ojo aquí, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí hay otro versículo que hace referencia, bíblicamente hablando, con este fundamento de Ezequiel, capítulo 28, ¿sí? Exactamente en el versículo, ¿sí? 19, te lo voy a repetir de nuevo. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí hay otro versículo, pueblo, de que el enemigo junto el falso profeta y el anticristo, porque son personas muy diferentes. El anticristo y el falso profeta no son el mismo. Son dos seres diferentes. ¿Sí? Ojo aquí, pueblo. De entre ellos dos,
van a hacer maravillas, van a aparentar ser, van a aparentar y van a querer copiar las obras de luz. ¿De acuerdo? Bíblicamente hablando, así está escrito. Por eso nosotros tenemos que tener el discernimiento y la revelación de la sabiduría del Padre. Para que de esa manera, pueblo, tengamos el conocimiento, valga la redundancia, tengamos, ojo aquí, pueblo, gracias Señor, tengamos el misterio de la sabiduría del Padre. Tú teniendo el misterio, ese misterio de la sabiduría del Padre, no te estoy hablando de la sabiduría de Dios, no, te estoy hablando el misterio. Si tú conoces el misterio de la sabiduría, podrás conocer y distinguir, ojo aquí, de a oídos, cuando estén hablando del falso profeta y del anticristo. Si tú conocieres el misterio de la sabiduría de Dios, espiritualmente hablando, el Padre te va a decir, ¿sabes qué? ¿Conoces el misterio de mi sabiduría? Aquí te doy la revelación de que ese es el falso profeta y de que aquel es el anticristo. Dios te bendiga, pueblo. Bendiciones. Fue un placer darte este poderoso tema. Cuando estaba escribiendo ese tema, honestamente sentí caliente en mi frente. Sentí caliente el fuego de Dios en mi frente y me estaba quemando. ¿Sí? Y mi cabeza no, o sea, estaba recibiendo, captando lo que ahora, ¿verdad? Prediqué para la gloria de Dios. Comparte ese video, bendiciones, soy el profeta Miguel Soto, desde Unión Hidalgo, Oaxaca, país México. Y nos vemos pronto, pueblo, para darte la segunda parte de ese tema. Amén. Estamos en los últimos tiempos y es necesario que se predique esto. Además, todo lo que está en la Biblia se debe de predicar. Así que no tengamos pensamientos religiosos que esto no se debe de predicar porque esto es del diablo. No. De hecho, Jesús, estando aquí en la tierra, habló más del infierno que de otras cosas. Así que, pueblo, no recibamos la sabiduría de Dios con religiosidad. Y recibamos la sabiduría de Dios con tu conciencia y con tu subconsciencia totalmente abierta y dispuesta, perdón, para recibir lo que el Padre te quiere hablar. Bendiciones, éxito.